Al día siguiente ve a Jesús venir hacia él y dice: He aquí el Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo. Este es de quien yo dije: detrás de mí viene un hombre que ha sido puesto delante de mí, porque existía antes que yo. Yo no le conocía, pero he venido a bautizar con agua para darlo a conocer a Israel. Y Juan dio testimonio diciendo: he visto al Espíritu descender del cielo como una paloma y posarse sobre él. Yo no le conocía, pero el que me envió a bautizar con agua me dijo: aquel sobre quien veas que desciende y se posa el Espíritu, ese es el que bautiza en el Espíritu Santo. Y yo le he visto y doy testimonio de que este es el Hijo de Dios. Palabra del Señor. Mis queridos hermanos, con la muerte y resurrección de Jesús, el Cordero de Dios, el pecado del mundo ha sido vencido, y en Jesús somos invitados cada día a vencer nuestro pecado. Jesús restaura nuestra dignidad de hijos de Dios. Dios nos santificó en Cristo Jesús y nos llamó a ser parte de su pueblo santo, que vive en justicia, paz y fraternidad, un pueblo que invoca el nombre del Señor. Mis queridos hermanos, Cristo el Cordero borra el pecado del mundo. Pero por desgracia, el pecado es una realidad muy presente entre nosotros, en cada uno de nosotros, en nuestras familias y en la sociedad. Pero yo les invito a que no hagamos de las tentaciones pecado. Y hay una pregunta que podemos hacernos que nos ayudará no solamente a vencer las tentaciones, sino a vivir en el gozo de la gracia de la amistad de Dios. Y siempre nos debemos preguntar: ¿qué haría Jesús en mi lugar? Y así, con esta pregunta, nosotros no solamente venceremos la tentación, sino que viviremos el gozo de la amistad y de la gracia de Dios. Pero decíamos que el pecado es una realidad muy presente. Basta echar un vistazo a nuestro alrededor y nos encontramos con tanto sufrimiento de pobreza, explotación, falta de educación, tantas injusticias, la falta de trabajo, gentes que pasan hambre, nuestros queridos migrantes en busca de oportunidades, y sin lo necesario mucha gente para una vida digna. Vemos también la infidelidad y la desintegración familiar, los divorcios, la falta de respeto a la vida por el aborto, la violencia, la violación de los derechos humanos. También nos encontramos con riquezas inexplicables, esto quiere decir a costa de los más pobres y del pueblo, el abandono del campo, la destrucción de nuestra madre naturaleza, la casa común, tanto egoísmo donde impera en este mundo la ley del placer, la ley del tener y la ley del más fuerte e influyente. Un mundo que quiere vivir sin Dios y que ha perdido el rumbo de una vida digna para todos como hermanos. Es verdad, por una parte, que estamos redimidos por Cristo y que somos imagen y semejanza de Dios, con la capacidad de ser santos por una vida de amor. Pero por otra parte, nos urge, mis hermanos, una lucha más decidida contra la realidad del pecado. Viva la gracia y muera el pecado. Jesús es nuestra liberación y nuestra paz. Por Cristo y con Él somos capaces, y es nuestro deber, de vencer el pecado cada día y construir el reino de Dios y su justicia en lo ordinario de nuestra vida, con actitudes nuevas que hagan posible una sociedad de hermanos que nos respetamos y nos ayudamos mutuamente. El pecado se va venciendo no solo porque nos arrepintamos, sino porque nos decidimos a caminar con más claridad y decisión por lo bueno, lo agradable y lo perfecto a los ojos de Dios, es decir, lo que edifica el bienestar y la paz comunitaria. Es darle nuevo rumbo a nuestra vida, preguntándonos
¿Qué haría Jesús en nuestro lugar? El testimonio es una urgencia de nuestra fe. Hemos recibido desde nuestro bautismo una misión del Espíritu para ser luz y sal, testigos de Jesús como personas, como familia y como grupo de creyentes en Cristo. Para esto es necesario, mis hermanos, que vivamos en una actitud de continua conversión a Dios y al hermano. Urge dejar de vivir en la desgracia del pecado, en beber en los charcos que nos enferman y meternos a una vida de gracia y de felicidad verdadera en la reconciliación y en actitudes nuevas de amor para hacer posible la armonía y la paz entre nosotros. Hay que ir a beber a la fuente de la gracia que es Jesús. Que se nos note que de verdad creemos en Cristo y que no somos una caricatura de hijos de Dios, una caricatura de cristianos, una caricatura de discípulos. Urge que volvamos cada día a los criterios del Evangelio para parecernos a Jesús. Que sean entonces parte de nuestra vida los valores del Evangelio, como son la compasión, la bondad, el respeto, la justicia, la misericordia, la ternura, la fraternidad, la hospitalidad, la alegría y la solidaridad con el más necesitado. Tenemos que ser testigos de la esperanza cierta en un mundo que necesita ser transformado por todos los que creemos en Cristo y que es posible una sociedad de hermanos. Te damos gracias, Padre Dios, porque en Cristo, el Cordero de Dios, nos has abierto a una vida nueva, liberándonos del pecado, y nos has llamado a ser testigos que proclamamos como Juan Bautista que en Jesús tu Hijo todo es posible, porque queremos que las cosas sean diferentes en nuestro mundo y porque tú estás con nosotros. Tú has tocado nuestra tierra y contigo nos has llevado a tocar el cielo. Por esto te decimos con el Salmo 39, aquí estoy, Señor, para hacer tu voluntad. Vivamos, mis hermanos, entonces la alegría de ser testigos de Jesús, venciendo el mal a fuerza de bien. Que amemos el vivir en gracia y no el vivir en pecado para desgraciar la vida de los que viven con nosotros. Urge que acabemos la desgracia y la infelicidad y vivamos en la gracia de Dios. Bendiciones, y como Juan el Bautista, seamos testigos de Jesús. Yo lo vi y doy testimonio de que este es el Hijo de Dios, y por eso yo vivo con alegría y con gozo mi ser de hijo de Dios. Feliz convivencia familiar en este domingo como testigos del amor de Dios con nosotros. Que Dios les bendiga. Paz y bien a todos.